Es oficial, ha habido un timeskip dentro de la isla de Egghead que hizo que nos saltáramos la mayoría de las problemáticas que Ichiro Oda había desarrollado previamente, y puede que la razón por la que lo haya hecho sea la supuesta poca calidad que había en la trama del arco. ¿Realmente Egghead era tan aburrido como muchos decíamos? Ahora estamos contentos con este timeskip y es bueno para la historia que esto suceda. Tú puedes llamarme Napo y en esta oportunidad hablaremos del salto temporal en la isla del futuro, pero no le demos más vueltas a esto y empecemos. Bien, lo primero que es sumamente necesario es darles contexto a quienes no estén al tanto de la postura, así como también aclarar una cosa fundamental de la que me he dado cuenta que muchos no han entendido del todo. Cuando se dice que Egghead está siendo aburrido, en la mayoría de los casos, y entre estos se incluye el mío, nos referimos que la trama dentro de la isla del futuro está siendo aburrida. Con esto no estamos diciendo que los frentes de Shanks, los de Teach o los de los revolucionarios lo estén siendo también. Y aclaro esto porque algunas personas me han querido contraargumentar tomando a estos otros frentes del arco como base, lo cual no tiene sentido porque mi crítica siempre ha ido enfocada a la trama de Egghead. Pero bueno, dejando eso de lado, hay varias razones por las que existe esta creencia de que Egghead es aburrida y se las iré explicando brevemente. La primera son las revelaciones, y es que partiendo desde la base de que estamos ya en la parte final de la historia y habiéndose introducido a Vegapunk en la misma, se daba por hecho de que las revelaciones aquí serían sumamente resaltantes, y de momento están siendo igual de relevantes que en cualquiera de los arcos anteriores. Por ejemplo, actualmente la única gran revelación que ha habido que tiene que ver con la historia principal, es decir, cosas como el siglo vacío o frutas del diablo, fue la de que en el siglo vacío había un combustible que generó conflictos entre varios reinos. Y aquí seguramente muchos querrán poner la teoría que tiene Vegapunk de las frutas, pero es una teoría, no cuenta como revelación. Y mucho menos cuando la explicación de la misma es una vaina toda filosófica que se parece más a las pistas de los spoilers que suelta cierto individuo bastante querido en la comunidad, que una explicación lógica digna de alguien que es capaz de replicarlas. Decir que ese diálogo de Vegapunk es una revelación es igual que decir que el capítulo del manga salió el lunes porque ese día fue que salieron las pistas. O sea, es algo totalmente falso, pero bueno, si nos vamos a arcos como la isla Gyojin, ahí sí que tuvimos revelaciones muy importantes para la historia, como la revelación, y aquí sí que lo fue, de que era Poseidón. Y fíjense que ahí incluso se nos explicó con lujo de detalles todo lo que era Poseidón. Pero si avanzamos a Dressrosa, ahí como quien no quiere la cosa, se nos explicó cómo se conformó el gobierno mundial hace 800 años a través de un diálogo de Doflamingo. Y si avanzamos a Wano, literalmente ahí llegamos a Locktel con Oden y Roger. Pero por alguna extraña razón, las personas prefieren conformarse con las migajas que ha ido soltando Vegapunk en este arco, a pesar de que en temas de importancia ninguna de ellas sería tan relevante como las que mencioné previamente. Pero Napo, el entretenimiento de un arco no tiene por qué basarse solamente en las revelaciones. Exacto, y precisamente por eso el alargamiento innecesario de la trama es otra razón por la cual este arco es bueno para dormirse, desde las constantes interrupciones a Vegapunk por parte de Bonnie, pasando por la intervención de los debiluchos del CP0 en el arco y llegando a la traición de York. No importa cuál sea la excusa para retrasar el final de este arco, esta sucederá, por muy incongruente o ridícula que sea. Y ejemplos de esto último es que York se pasó por quién sabe dónde la cadena de mando por la que se rigen los Serafins al ordenarles que se deshicieran de todos los Mugiwara y agentes del CP0 en la isla, a pesar de que previo a eso estos recibieron la orden de detener el fuego que Edison les dio, personaje que está en el mismo eslabón de la cadena que ella, y dicha orden no podía ser retirada por nadie que no fuera él mismo o alguien que estuviese por encima. Como bien dije antes, se crean problemas dentro de la trama para alargarla y ni siquiera son interesantes, al igual que sus soluciones, pero eso tiene un poco que ver con lo siguiente. Los pésimos antagonistas son una cosa que terminan haciendo que perdamos el interés por la trama de una historia, puesto que nada emociona más que tener que enfrentarse a un antagonista interesante, pero Egghead no le sabe a esto, ya que como principales figuras antagónicas tenemos a Rob Lucci, un villano reciclado que terminó siendo tan débil que no le quedó de otra que volverse un aliado para poder sobrevivir, pero luego nos queda York dentro de la isla, que directamente no tiene una justificación para ser un antagonista, ya que de momento
tanto, no se nos ha explicado de dónde salieron esas ganas de convertirse en una Tenryubito. Literalmente es peor villano que Jody Jones. Al menos él sí que tenía una justificación interesante. Y por último tenemos al viejo del Gorosei. Y miren, yo intento tomármelo en serio, pero ¿realmente ven en él a una figura imponente? Si hace unos cuantos capítulos un Sabo malherido y Guapol, sí, un villano de la primera parte de la historia, se le escaparon a él y a sus otros amiguitos del Gorosei. ¿Ustedes creen que estando solo podría suponer un verdadero problema para todos los Mugiwara que tienen el guión de su lado? Yo creo que le están sobrevalorando un poco bastante, tomando en cuenta lo que ya ha demostrado ser capaz de hacer previamente. Y antes de continuar, les recuerdo que pueden seguirme en mis redes sociales, por ahí se enterarán del resto de contenido que hago, así como también dejarme un buen like y suscribirse para que no se pierdan el resto de mis videos. Dicho esto, continuemos. Pero ya que hablamos de villanos y antagonistas, hablemos de los personajes principales, los cuales, debido a todo el alargamiento de trama, al menos pudieron desarrollarse más. ¿Verdad? Bueno, aquí no hay mucho que explicar, basta solo con decir que Franky, personaje que tiene de ídolo a Vegapunk, no ha hecho nada que no sea emocionarse por estar en la isla y ser petrificado por la Chocoboa. Y en una situación igual también se encuentran Mugiwara que necesitan desarrollo o intervenciones como Usopp, Chopper, Brook o incluso Robin. Me parece bastante decepcionante que no se aprovechen momentos como el que estamos viendo en Egghead para sacarle más provecho, pero bueno, por mucho que quiera el beneficio para los personajes que me gustan, muchos pensarán que solo me estoy quejando porque soy hater de One Piece, ya que, claro, hater que se respeta quiere lo mejor para Brook y Franky. Pero bueno, a pesar de que pude haberme extendido con todo esto, la verdad es que intenté resumirlo lo más que pude. Por la misma me salté matices que hacen que existan cosas rescatables dentro de todo lo anteriormente mencionado, y un ejemplo de ello es que fue gracias a las peleas contra el CP0 que nos enteramos que los humitos alrededor del cuerpo indicaban que una fruta Zoan estaba despierta. Tomen, para que después no digan que solo critico, pero bueno, estas serían las razones por las que muchos creemos que la trama de la isla de Egghead está siendo aburrida, pero ¿qué pasará ahora con el timeskip? ¿Por fin será emocionante? En el punto anterior les mencionaba hechos objetivos, sin embargo aquí me veo en la obligación de entrar en el terreno de la subjetividad, ya que me es inevitable darle las gracias a Oda por haberse saltado todos esos problemas ridículos que obstaculizaban la trama. Por fin dejaremos de jugar al escondite con York y Vegapunk, por fin Bonnie dejó de comportarse como imbécil persiguiendo al anciano, por fin dejaremos de jugar a la WWE con los Chokobukai. Ahora entiendo que a través de breves flashbacks nos iremos enterando de lo que realmente era relevante dentro de todo lo que nos saltamos. Eso agilizará mucho más la trama, ya que Oda no tendrá que construirnos cómo llegaron a dichas situaciones, sino más bien cómo se resolvieron, y esto seguramente hará que esta trama por fin se haga interesante de ver. Es por esta razón que me gustó mucho el capítulo, y por la que también le coloqué de título al análisis del mismo que saqué ayer, regresamos épicamente a Egghead. Y es que, les soy sincero, no tenía buenas expectativas con este capítulo, ya que me esperaba que continuaran estando presentes las mismas cosas aburridas que mencioné en el punto anterior, pero este timeskip lo cambia todo. Como bien nos mencionaba el narrador en múltiples oportunidades, lo más importante de esta trama será la conclusión de la misma, es decir, el conflicto contra la marina, y ya entramos en eso, por lo que no tengo quejas al respecto, pero eso no implica que esté bien lo que sucedió. Y antes de continuar con el video, es completamente necesario avisarles que ya está activa la pestaña de miembros en el canal. Por ahí podrán apoyarme con una pequeña donación que ayuda muchísimo a que mantenga este canal activo todos los días con un video nuevo, tal como lo hacen mis panas Lace y Seibi, que ya son patrones cósmicos y que poseen el poder de elegir votar por la temática de uno de mis siguientes videos. Ah, y también desbloquearon los emojis exclusivos del canal. Échenle un ojo a la pestaña de miembros, se sorprenderán con lo barato que sale y lo mucho que me ayudan con ello. Dicho esto, continuemos con el video. Por mucho que a mí me parezca una decisión acertada, no puedo venderles esto como si todo fuera bueno. Me parecería sumamente irresponsable de mi parte, ya que muy en el fondo sé que esto no está bien, y podrán tacharme de hipócrita por decir que me está gustando algo que en el fondo sé que no está bien. Y para todos los que lo hagan, ¡una costillita, por favor! Ahora sin lechuga.
Bienvenidos a la vida real. Pero bueno, a mí me encanta que nos saltemos toda la parte aburrida de Egghead, pero el hecho de que esto suceda da pie a que me pregunte, entonces, ¿realmente eran necesarios todos esos capítulos en donde no avanzaba la trama dentro de la isla? Obviamente en algunos casos sí, pero en otros no. Saltándonos todo lo que no vimos, Oda le está quitando peso a todo lo que construyó desde el principio del arco. Es como si de repente nos hubiéramos saltado la mitad de la guerra de Onigashima y todas las peleas de los Mugiwara las tuviéramos que ver en flashbacks. Obviamente la mejor forma de contar las situaciones dentro de una historia es haciéndolo en el presente de la misma. Y claro, hay excepciones como por ejemplo el flashback de Oden o cualquier otra situación que haya ocurrido previo al periodo actual de la obra. Pero les pongo un ejemplo práctico para explicarme mejor, y ese es el del modo Sulong de Beppo, el cual pudo activar convenientemente luego de que Chopper le diera una pastilla que hacía que se saltara todos los factores que giran en torno al mismo, como el de requerir que este vea la luna llena para entrar en ese estado, o también el que se debería descontrolar totalmente como sucede con todos los Minks cuando estos no están acostumbrados a entrar en este estado. Y aquí podríamos decir, qué grande que es Chopper desarrollando semejante pastilla. Debe de haber una construcción sumamente interesante que justifique que la haya creado, y no la hubo. Solo vimos convenientemente un pequeño flashback en donde el reno le da al oso la pastilla mientras ambos se encontraban en Wano, algo que hace que esto sea un tremendo guionazo, ya que en ningún momento Chopper dio indicios de que pudo haber desarrollado semejante cosa. Pues algo parecido pasaría aquí en Egghead, ya que para que llegáramos a este punto en el que nos encontramos actualmente, se nos debieron construir varias situaciones que explicaran la resolución de las problemáticas a las que los protagonistas se enfrentaban, y eso no ocurrió ya que nos lo saltamos. Ahora veremos todo resuelto, y si nos preguntamos cómo sucedió, pues... sí, siempre que observen uno de esos detalles, un hechicero lo hizo. Y puede que esto sea un futurible y que quizás Oda sí que nos explique bien las razones por las que esto sucedió, de la misma forma en la que Oda nos explicó las razones por las que Pell no explotó junto a la bomba de Arabasta, o también las razones por las que Saúl logró escapar con vida de Ohara a pesar de haber sido congelado en medio de un bombardeo. A lo que voy con todo esto es que cada vez hay más tramas inconclusas que resueltas en la historia que supuestamente debería estarse cerrando, pero en definitiva, ¿la trama de Egghead era una basura antes? Sí que lo era. ¿Será mucho más entretenida ahora que nos saltamos la mayoría de sus problemáticas? Y tanto que lo será. Ahora Egghead será Godhead. Pero, ¿esto está bien escrito? No. Definitivamente esto está pésimamente escrito, y el hecho de que el propio autor se haya saltado la resolución de la mayoría de los conflictos que desarrolló a lo largo del arco lo demuestra. Por lo que bueno, todos los que esperaban que me disculpara con One Piece se quedarán con las ganas, ya que el último capítulo no demostró que Egghead siempre fue God. En fin, si les gustó el video no se olviden de darle me gusta y suscribirse para que no se pierdan el siguiente. Por aquí les dejaré uno en donde hablo de 5 personajes que deben volver a la historia tarde o temprano. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.